Semana 15, ¿cierto? Del estudio semanal del Zohar. Semana 15, porción Bo. Bo, que significa ven. Bo, porción Bo, ven. Vamos a hacer como empezamos siempre, antes de nuestra clase del Zohar, vamos a hacer un instante de silencio, ¿cierto? Nos vamos a tomar unos momentos de silencio para, para conectar con nuestro interior, para generar espacio en nuestro interior, espacio nuevo, espacio libre, ¿cierto? Donde podamos recibir, donde pueda ingresar en nuestro interior la luz que hay tanto en el contenido teórico, en las herramientas prácticas y en especial en la energía, ¿cierto?, de esta semana, la cual, ¿cierto?, nos conecta, ¿cierto?, con la cual nos conecta el Zohar, ¿cierto? Vamos a un segundito, quiero revisar una cosita aquí. Bien. Entonces ahora sí, nos vamos a tomar, les invito a hacer, ¿cierto?, una inspiración profunda y nos tomamos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén. Ken Yehi Ratzon. Bien, nunca está de más recordar que al inicio de, ¿cierto? Recordar al inicio de la clase del Zohar que no hay preguntas durante la clase del Zohar, ¿cierto? Cada cual va a recibir de esta clase, va a entender, va a comprender y va a integrar de esta clase lo que está preparado para, ¿cierto? Nos explican los sabios, lo explicó Ravashla, lo explicó un poquito antes de otra manera el Gaón Rabbi Eliyahu de Vilna, que cuando lo que nos mueve a una clase de Zohar, a estudiar el Zohar, incluso a leer el Zohar, cuando lo que nos mueve es un deseo genuino de adquirir luz, de apegarnos a la fuente, de crecer, de desarrollarnos, cuando es así, entonces nuestra vasija, independientemente de lo grande o pequeña que sea, se prepara integralmente. Recordemos, el deseo es la vasija. Si el deseo es recibir luz y es apegarse, parecerse al creador, entonces cada uno recibe la medida justa que puede contener, no más. ¿Sí? Así que por eso que no se es una de las muchas razones por las que nos hacen las preguntas. Vamos a hablar un poquito de la porción Bo antes de, vamos a hablar de la parte literal antes de ir a lo que vamos a estudiar esta semana del Zohar, que está muy interesante, ¿sí? Que de hecho va a ir reforzando algunos conceptos que fuimos viendo las semanas anteriores. Les paso el aviso, si escuchan pajaritos, gatos, cosas así, es porque estoy en el jardín de la casa de mi madre todavía, ¿sí? Aprovechando estos días de verano con mi familia, con mi hija, etc. Por eso, así que si escuchan risas de niñas o algo así, es lo mismo, parte de la fauna de este lugar. Entonces, porción Bo, la tercera porción del libro de Shemot. Ya nos habíamos encontrado, ¿cierto?, con el creador envía a Moisés a Egipto. Faraón dice que no una vez, viene la primera plaga, dice que no dos veces, viene la primera plaga, dice que no tres veces, viene la primera plaga, y así una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que la porción anterior llega hasta la descripción de la séptima plaga, la séptima. Luego, ¿cierto? La octava viene a lo del granizo,
la novena viene de la oscuridad, ¿cierto? Las tinieblas, y la décima nos cuesta la porción, viene por boca del faraón. Ni siquiera la declara, no la declara el Moisés, como la había hecho las anteriores, sino que la declara el mismo faraón, ¿cierto? Y aquí, de aquí podemos sacar de inmediato la primera lección para comprender, porque no nos podemos olvidar, ¿cierto?, que esta historia que ocurrió hace miles de años en Medio Oriente y que a veces pareciera no tener nada que ver con nosotros, representa lo que está ocurriendo en nuestro interior. Los símbolos generales de esto ya lo explicamos, ¿cierto? Vamos a recordarlo para que no se nos olvide. Egipto representa la materia física, el cuerpo. Faraón representa el rey de la materia física del cuerpo, el ego, el satán, que está acá adentro, esto está acá, entre esta zona. Luego viene la idea de Israel. ¿Cuál es Israel? Israel es la parte del alma, ¿cierto? El alma humana que desea conectarse con la luz, pero que está cautiva por el cuerpo y por el ego. Y luego aparece Moisés, que representa la conciencia superior, ¿cierto? Que viene a despertar, quiere despertar y liberar a Israel, ¿cierto? Despertar al alma de la prisión, la limitación del cuerpo y de, ¿cierto?, el control del rey, que es el faraón. Entonces, fíjese, la mayoría de las plagas, recordemos que estas 10 plagas son 10 azotes, son 10, de alguna manera, 10 enseñanzas o 10 impulsos que va a estar dando, ¿cierto?, la fuente para ir guiándonos por el camino, para que decidamos liberarnos del ego. Lo interesante es que cuando eso ocurre, cuando ya empieza a ocurrir en cada persona, cuando uno empieza a recibir las pruebas, a ver señales, a ver los argumentos del cielo en contra de uno, y uno empieza a despertar, llega un momento en que incluso el mismo ego, ¿cierto?, se queda al servicio del alma, como lo hace Faraón, que la última plaga le dice a Moisés: oye, mira, deja de molestarme, ven acá, si ya te dije que no, así que si por tanto que estás molestando, vamos a matarle, dice, a los primogénitos, ¿cierto? Los primogénitos de tu pueblo van a morir. Y como yo soy Dios, decía el faraón, porque el faraón toma el lugar de Dios, y ahí fue cuando Moisés le dice, ¿cierto?, salió de tu boca y no de la mía. Y los que murieron al final, los primogénitos que murieron fueron los primogénitos de Egipto, ¿sí? Y ahí, justo ahí se entrelaza con un relato muy importante que está pegado a otro concepto muy, muy trascendente que comienza a revelarse de aquí de manera bien sutil y progresiva a partir de esta porción de la Torá, que es la idea del calendario y las festividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, ya sabemos que esto de las plagas había ocurrido en un periodo largo de tiempo, y que el día que el pueblo de Israel sale de Egipto es el día 15 del mes de Aries, ¿cierto? Digamos el 14 por la noche, que ya era el día 15 del mes de Aries, del mes de Nisan o del mes de Aviv. Y sabemos, ¿cierto?, que le dice el día 14 por la noche, ¿cierto? Bueno, hay una instrucción antes, dice que tienen que tomar un cordero, porque esa noche, ¿cierto?, el día 14 de la noche, el 15 del mes de Aries, van a ser liberados, van a salir de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Dice, porque ese día, ¿cierto?, esa noche, va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Y para que no los mate ustedes, dice el relato, tienen que sacrificar un cordero y su sangre la tienen que poner en los dinteles de las puertas. Entonces ahí dice, cuando pase el ángel de la muerte, yo veré la sangre en la puerta, dice el creador, y me saltaré esa casa, ¿cierto? Y le indica que tienen que comerse ese cordero esa noche. Y dice que tienen que estar preparados, sus bolsos tienen que estar listos, todo tiene que estar listo, porque esa misma noche el faraón los va a expulsar. Y así ocurrió, ¿cierto? Se declaró esto, vino el 14, prepararon la comida, se encerraron en las casas, pusieron la sangre en el dintel y pasó el ángel de la muerte y murieron los primogénitos de Egipto. Y nos cuenta el Midrash que cuando esto ocurrió, el pueblo de Egipto pensó que todos estaban muriendo, porque dice la Torá, y no hubo casa
en Egipto en la que no hubiera al menos un muerto. De hecho, hasta dice, desde el palacio del faraón, donde murió el hijo del faraón, hasta la casa más pobre de Egipto, había al menos un muerto, el primogénito. Entonces los egipcios pensaron que todos iban a morir y salieron de sus casas y fueron donde los israelitas y les dieron tesoros. Le dijeron, tomen mi oro, tomen mi plata, mis diamantes, mi joya, mi comida, pero váyanse, váyanse porque no queremos morir todos. Entonces, no solo, fíjense, no solo Faraón dijo, los dejo irse, y Egipto dijo, los dejo irse, sino que fue como que dijeron, le obligo a irse, los expulso, váyanse. Entonces, ¿cómo entendemos esto en términos internos? Cuando empezamos a hacer este trabajo de tomar de conciencia y empezamos a dejar que nuestra conciencia superior, por medio del conocimiento, por medio de la meditación, por medio del trabajo espiritual, ¿cierto? Que se supone que deberíamos hacer todos los días, empiezo, ¿cierto? A dejar que Moisés le habla al alma, a Israel, ¿cierto? Y además empieza entonces el ego a recibir los golpes de este proceso, llega a tal nivel que comienza a experimentarse la liberación de tal forma que el ego y el mismo cuerpo se empiezan a poner al servicio del alma y le dicen al alma, libérate. Entonces, por ejemplo, el cuerpo empieza a pedirte que medites. Empiezas a darte cuenta, a sentirlo, a decir, oye, en verdad, como que me falta meditar. Y tu propio ego incluso, que es tu deseo, ¿cierto? Del ego surge el deseo de sobrevivir, ya empieza a desear otro tipo, por ejemplo, de alimentación, otro tipo de relaciones sexuales. O sea, todo lo que tiene que ver con el ego y el cuerpo, incluso se empieza a poner al servicio del, del, de la liberación, del propósito o del proceso de liberación que se supone que buscamos desear. Y eso queda reflejado en este relato, ¿cierto? En este relato de cómo Faraón y Egipto, porque una cosa sería que solo Faraón, el ego, dijera, ya, váyanse de acá, porque yo soy el que manda aquí, sino que los egipcios, es decir, la masa misma de Egipto dijo, váyanse, 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 libérense, ¿cierto? No sea que muramos. Y de ahí viene otro proceso, que esto lo explicaba, bueno, en una charla que habían varios rabinos, lo explicaron, estaba Ratanel Guirem, estaba el Rabarildón, habían varios otros, explicaron que lo que se ve acá es que de alguna manera el sistema se da cuenta y dice, ok, si no permito que mi alma se libere, si no permito que persiga su fuente, si no permito que siga su fluir hacia la luz, entonces me voy a morir. ¿Sí? Y de hecho de ahí surge, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado, ojalá que no, les ha tocado experimentar crisis de pánico, ¿sí? Lo que se llaman crisis de pánico o crisis de ansiedad. Bueno, las crisis de pánico y las crisis de ansiedad surgen de ahí, surgen de un momento en que el alma llega a tal nivel que dice, si esta es la vida, no quiero vivir. Si esta es la vida que voy a tener, tan mala, tan desagradable, o tan oscurecida, o tan dormida, no quiero vivir. Y por eso también las crisis de pánico son llamadas crisis de muerte. Lo mismo se nos refleja aquí en esta historia. Egipto piensa que va a morir si no deja que Israel se vaya. Y lo mismo empieza a pasarle al cuerpo, empieza a decir, oye, bueno, ya, si no empiezo a meditar, si no empiezo a permitir que se exprese mi alma, no, mi vida, me siento que estoy muriendo o me siento desconectado. De hecho, hay gente que dice, antes de conocer la espiritualidad o antes de empezar a despertar, estaba muerto. Y ya vimos hace algunas semanas que eso significa estar muerto. No tener, ¿cierto?, el conocimiento, no estar apegado a la Torah. Esa es una parte muy importante, ¿cierto?, que aprendemos de esa parte. También, como les decía, en esta porción quedan también reflejados los conceptos cabalísticos, ¿cierto? Empiezan a exponerse de manera literal los conceptos cabalísticos asociados al, ¿cómo se llaman? Tengo la palabra acá, no la logro recordar. Perdón, me bloqueé. Empiezan a mostrarse de manera explícita los conceptos asociados a la influencia de los astros,
sobre el pueblo de Israel y sobre el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien cuando ocurre esta salida, ¿cierto? Esta salida de Egipto ocurre en una fecha puntual, por algún motivo el creador dice en tal fecha y no en otra. ¿Cierto? Esto lo hemos estudiado y lo vamos a volver a estudiar en marzo, ¿cierto? Cuando ya nos estemos preparando para Pesaj, que en esta porción es cuando ocurre el primer Pesaj, ¿cierto? Esta primera liberación, donde como tuvieron que huir, los hijos de Israel tuvieron que salir rápido, dice ahí la Torá, que sus panes no alcanzaron a leudar, entonces comieron pan inleudo, ¿sí? Pan sin levadura, sin leudado, en verdad, no sin levadura, pan sin leudar. Entonces, cuando iban saliendo, ¿cierto? Después vamos a ver que el creador, ¿cierto? Cuando ya llegaron, les establece una regla y les explica, miren, ustedes salieron en este mes de la libertad. Entonces dice, este mes, el mes de Nisan, será también Rosh Hashanah. Porque ya sabemos que desde el principio del tiempo Rosh Hashanah, Año Nuevo, era en el día 1 del mes de Libra, ¿cierto? Del mes de Libra, que está, ¿cierto? Es cuando celebramos el Año Nuevo y cuando se lleva la cuenta de los años. Pero aquí les dice, no les dice ya no va a ser, o sea, ese del mundo que, el del universo ya no es, pero este va a ser especial para ustedes, dice este Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque en este mes recuperaron la libertad. ¿Sí? O sea, de alguna manera diciéndoles, recuerden que este mes recuperaron la libertad. Y ahí, y a partir de aquí, pareciera como que él les recuerda. ¿Por qué? Porque obviamente, como el pueblo de Israel, en su mayoría, ¿cierto? Habían perdido la conciencia de todos estos... Denme un segundito. Ya. Mil disculpas, que los perros se están poniendo a pelear y ya era demasiado horror. Así que ya lo sacaron de acá. ¿En qué me quedé? El tema de los astros, ¿cierto? Aparentemente, bueno, de acuerdo al Midrash, solo la tribu de Leví no había olvidado todo el conocimiento que tenían antes, pero el resto, ¿cierto? Sí lo había olvidado. Entonces, si bien ya sabían que el año nuevo era la luna nueva del mes de Libra, eso lo sabían, si se fijan un poquito más adelante, cuando lleguemos a la porción Yitro, cuando hablemos de la entrega de la Torá, en esa porción se habla de la entrega de la Torá, cuando el Creador habla en esa porción y dentro de todas las instrucciones que les da, les recuerda el Shabbat, ¿cierto? Les dice, Lizkor et Yom et Shabbat lekacho. Les dice, acuérdense del día de Shabbat. O sea, no les dice, este es el día que tienen que, no, sino que les dice, acuérdense. Y así con las festividades también. Entonces les dice, sabemos ya, se sabe que el año nuevo está determinado por Libra, por luna nueva de Libra, pero ahora habrá un nuevo año nuevo también, que va a ser la luna nueva de Aries. Y además, el 15, es decir, la luna llena de Aries, tiene esta energía. Y ese día van a tener que volver a repetir esto, van a tener que comer el cordero, comer panes sin levadura, comer estas hierbas, tomar este vino, hacer esto, o sea, hacer un montón de conexiones. Y aquí también se empieza entre medio a revelar un punto intermedio de cómo es que nosotros podemos conectarnos con el sistema divino, porque son conexiones que tienen que ver con acciones físicas. Y esto confirma, ¿cierto?, lo que hemos hablado hasta el cansancio y que en algún momento recordé que hubo un pequeño debate en la página del Facebook de Kabalife hace algunos años atrás, porque yo hice un comentario en una clase abierta que no me gustaba esta idea New Age de que solo hay que pensar positivo. Porque la Kabbalah nos dice, ¿cierto?, que está bien, hay que pensar positivo y nuestros pensamientos son los que van a determinar nuestras emociones y nuestras acciones. Pero que además tenemos que actuar a conciencia. O sea, nuestros pensamientos van a traer emociones, pero nosotros tenemos que activar la acción.
Y aquí nos habla de que todo esto tenía que ver con acciones. Comer, ¿cierto? Sentarse, decir tal cosa, decir otra cosa. O sea, todo tiene que ver con aplicar acción, con tomar acción. Y más adelante vamos a ver que se va a ir indicando en todo el calendario, va a ir indicándose. Todo el calendario. Les va a ir diciendo en tal mes, en tal fecha harán tal cosa. Shavuot. Luego de tal hasta tal contarán tal cosa. Esto otro. Luego en tal fecha harán esto otro. En tal fecha harán lo otro. Es decir, se revela, ¿cierto? Y aquí esto es algo que es básico en entender la comprensión de la Torá y que nos puede servir para la Kabbalah, o sea, de la Kabbalah para nuestra vida, es que se revela que hay un orden implicado en cuanto también al tiempo, ¿cierto? El tiempo que vivimos, que está regido, ¿cierto? La energía que domina en cada momento del tiempo surge de la influencia astral, se revela qué tipo de energía y qué tipo de conexión se manifiesta en este mundo con tal o cual influencia astral. Y se confirma que la forma correcta, de acuerdo al sistema cósmico, de contar los meses no es por el sol, sino que es por la luna. ¿Sí? Porque todo el rato se habla de la luna nueva, la luna nueva, la luna nueva. De hecho, es en esta porción donde se dice, y cada luna nueva se reunirán y se la consagrarán, etcétera, etcétera. Como diciéndolos, está bien, además de que les doy instrucciones prácticas para su vida, que hasta ahora había dado unas poquitas, todavía no era la revelación de la Torá como tal, vino a ser unos días después, se revela que hay un orden cósmico, así es, y que la única forma de que nosotros podamos aprovechar de la mejor manera posible la energía cósmica es que nosotros nos adecuemos al orden cósmico. Y aquí surge algo muy interesante que me recuerda a una enseñanza del budismo, ¿cierto? Que dice, en vez de esperar que acolchonen el mundo, ponte sandalias, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos esperar que el sistema se adecue a nosotros, sino que nosotros, a medida que vamos descubriendo cómo funciona el sistema cósmico, ¿cierto? Astralmente, energéticamente, en las plantas, en los animales, nosotros nos tenemos que ir adecuando a ese orden. ¿Sí? Es como si yo dijera, bueno, pero es que yo quiero que la toma de corriente me dé menos corriente. No, esa es la que da. El enchufe que necesitas es para ese toma de corriente. En el sistema es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer un paralelo que puede servir de ejemplo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo sé que la Torá me indica que tal o cual animal no debería comer por esto y por esto, pero a mí me gusta y estamos en una era moderna, entonces como que al final es como decir, aunque el sistema cósmico, aunque las leyes universales, ¿cierto? Que están puestas ahí para ayudarnos a vivir mejor, me dicen una cosa, yo elijo interpretarla a mi manera para yo poder hacerla y sentirme cómodo y darme en el gusto igual. El punto medio está en eso, o sea, esto no se trata de no darse en el gusto y de no pasarlo bien y de no disfrutar. Ustedes ya conocen el énfasis que le doy a eso siempre. Pero esto se trata de entender que incluso el placer, para que sea real y para que sea trascendente y no temporal, está sujeto a un orden y a ciertas normas y reglas. Y sé que hay mucha gente, incluido yo, a la que no le gustan mucho las normas y las reglas, a la que no le gusta que le digan, no, eso sí, por acá no, por acá sí. Pero, de hecho, los cabalistas nos enseñan que la libertad verdadera está sujeta al conocimiento de cómo funciona la misma libertad. ¿Sí? Entender de que la libertad requiere conocimiento y de que cuando actúo desde ese conocimiento puedo disfrutar mejor la libertad. Imagínese, ¿cierto?, que no hubiera una ley, entonces cada cual dijera, bueno, soy libre, hago lo que quiero, y tendríamos por ahí gente matando, gente robando, gente violando, total, soy libre. Pero no, hay una ley, hay una norma que cuando nos sujetamos a ella, podemos vivir y vivir mejor. Lo mismo pasa con este caso, por ejemplo, el calendario, que se empieza a revelar en esta porción.
¿cierto? Donde se nos dice, esta va a ser la fecha para ustedes, en tal luna van a hacer tal cosa, en tal luna la otra, van a ser aquí, van a ser acá, y siempre se explica que esto va a servir de testimonio para las nuevas generaciones, para que recuerden que hubo liberación, ¿cierto? Que hubo una liberación y que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Cómo lo tenemos que entender nosotros? Cuando nosotros tomamos en cuenta cada una de esas fechas, las lunas nuevas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etc., lo que estamos haciendo es activando en nuestro interior una parte, ¿cierto? Que lo llaman los cabalistas, se llama lesajer, es un término, un verbo, que es la parte que está conectada con el recuerdo esencial del alma. ¿Y que dice relación con qué? Con recordar, no necesariamente que físicamente salimos de Egipto, que no tiene que ver con eso, sino que constantemente estamos siendo liberados de Egipto, de la influencia del cuerpo, de la influencia del ego, y tenemos acceso a la libertad, a la conciencia superior, al placer trascendente, a comprender el mundo distinto, a tener esperanza, ¿sí? A tener certeza, etcétera, etcétera. Eso es lo segundo que quería compartir desde lo literal. ¿Cómo estamos de hora? Ah, estamos bien. Lo tercero que podemos sacar desde lo literal es una de las cosas que más me gusta de esta porción, tiene que ver con el nombre de la porción, antes de que vayamos a escanear el Zohar. La porción 15 se llama Bo. Bo. ¿Y por qué se llama así? Porque el creador le dice a Moshe, Bo el paro. Dice, ven al faraón, ¿cierto? Ven al faraón y dile. Y ahí se refiere a que le diga ya de la última plaga. Le dice, ya no verás más mi rostro, sino que la próxima vez yo ya me voy a haber ido. Entonces los sabios, y en el Zohar esta semana, hacen una pregunta y una aclaración súper necesaria, que dice, ¿por qué Hashem, el creador, no le dice, anda donde el faraón, ve donde el faraón, sino que le dice, ven donde el faraón, como si él estuviera con el faraón? Le dice, ven, no le dice anda. Y el Zohar nos da una respuesta maravillosa. Y nos dice, tenemos que saber que cada vez que en la vida se nos presenta una dificultad, una prueba, un desafío, una complejidad, una complicación, algo que nos cuesta, que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que si lo superamos vamos a crecer, pero nos cuesta, ¿cierto? Y sabemos que si ocurre es parte del sistema del plano, o sea, es el creador, a través del sistema de supervisión divina, poniéndonos eso en el camino. ¿Qué es lo que nos dice esta porción? Ven. O sea, nos está diciendo, no te preocupes, yo, el creador, ya veo desde el futuro, yo ya estoy acá. Tú vas a venir mañana, pero yo ya estoy acá y con confianza te digo, tranquilo, ven, yo ya vine, esto ya se arregló. Es decir, es como que el sistema nos dijera, mira, vas a tener que hacer esto y esto y esto, ven hasta acá. O sea, es como decir, yo ya vi el resultado, como que el creador dijera, yo ya vi el resultado y el resultado es buenísimo. Por eso estoy diciendo que vengas, porque yo ya estoy acá. ¿Sí? O sea, es como para fortalecer la certeza de decir, sé que se ve difícil, sé que la prueba se ve dura, sé que el desafío está complejo, pero yo ya estoy aquí. Y si no viera que es lo mejor para ti, no te haría venir acá. ¿Se entiende? Es decir, cada prueba que viene en nuestra vida, cada dificultad, ya ha sido previamente evaluada, previamente pesada, como estamos estudiando en la escuela secreto, para que cumpla con el mejor bien en cada una de las personas, ¿cierto?, a las que son sometidas a esta prueba. Entonces, ¿cierto?, cuando el creador le dice a Moshe, ven, ¿cierto?, le está diciendo, ahí mismo en el ego, ahí mismo en la dificultad, ahí mismo en la complicación, ahí mismo en el vicio que todavía tú no puedes superar, ahí mismo en esa mala costumbre que no dejas, ahí mismo en esa parte que aún no te cuidas, o ahí mismo en eso que te estás maltratando, yo ya estoy ahí, te voy a hacer pasar por ahí, hacer salir de ahí para que consigas lo que deseas
Bien, eso es lo que podemos aprender de lo literal. Creo que me extendí bastante porque había bastante que decir. Y vamos a ir ahora a la porción de la Torá, perdón, del Zohar, a escanear el Zohar. Voy a apagar mi camarita para que no tengan que mirarme. Y vamos a llevar nuestra atención, vamos a recordarlo, ¿cierto? Llevar nuestra atención a la primera palabra, ¿cierto? Vamos a recordar que cuando escaneamos el Zohar, no solamente estamos leyendo un texto en arameo, ¿cierto? De donde va a surgir la enseñanza de esta semana, sino que vamos a estar conectando con este código energético que va a activar esos mismos códigos en nuestro interior, en nuestra alma, y nos va a poner en sintonía con esta semana de aprendizaje, de crecimiento, de revelación, de comprensión. Y en especial la escogí porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo a nivel cósmico, astrológico, y lo que vamos a seguir viviendo las siguientes semanas y este año. Entonces, yo les voy a invitar a que antes de que la escaneemos, tomemos la conciencia de que esta porción en particular, la porción Bo, nos conecta con la energía de la supervisión divina de una manera completa, de entender de que todo lo que está ocurriendo tiene una supervisión y que de hecho, aún más cuando nosotros consideramos la sabiduría divina, la sabiduría universal, accedemos a niveles de protección y de cuidado y de supervisión, incluso de evolución por encima de la media. Y por lo tanto podemos alcanzar mucho más de lo que pensamos que podemos. Nos vamos a concentrar, les voy a invitar a que hagan una inspiración profunda para conectarse. Y leemos el Zohar todos juntos. Inon de Avin Picudé Oraita. Beazelei Beorach Meizar. Videjalá de Marijón. De Mare. Amon. Alehu Leila. Kama de At Amar. Im Yesh Alav Malach Melitz Ehad Mini Aleph Begomer Uketiv Baichunenu Bayomer Padaehu Meredet Shehat Matziti Kofer Begin Kach Saka'a Ihu Man Denatir Pikudei Oraita. Leemos en castellano. Aquellos que practican las enseñanzas de la Torah y caminan en la senda correcta, con respeto por su Señor, buenos defensores se sitúan sobre ellos. Como está escrito, si hay un ángel sobre él, un interpretador, uno entre 1000, entonces él lo mira con gracia y declara: libérenlo de ir al pozo, he hallado un pago para mí. Por lo tanto, establecemos: dichosa es la persona que practica las enseñanzas de la Torá. Nos tomamos un instante para releerla, cada uno en su casa la va a releer y tratar de ver qué puede rescatar, qué puede venir a entender de, de lo que esta porción tiene para nosotros. Recuerde que eso que usted va a entender es para usted y es de acuerdo al nivel que hasta ahora haya alcanzado.
Bien, ahí cada cual habrá entendido más o menos, habrá logrado conectar con alguna idea general sobre lo que habla esta porción, y vamos ahora a intentar explicar y sacar, ¿cierto? No solo algo teórico de esta porción, sino algo que podamos ir al menos aplicando desde la decisión y desde la acción, ir aplicando en nuestra vida. Entonces comienza, ¿cierto?, diciendo el texto, dice, Inon de Abdin Picudei Oraita, ¿cierto? Dice, aquellos que caminan, perdón, aquellos que practican las enseñanzas de la Torah. Interesante esto porque muchas otras veces dice, por ejemplo, hemos estudiado textos que dicen los que estudian la Torah, o los que dedican su vida a estudiar la Torah, o en que incluyen el estudio de la Torah en su vida. Esto lo hemos estudiado, y muchos me dijeron, no, sí, voy a empezar a estudiar la porción semanal, por ejemplo, voy a empezar a leerla los domingos cuando llega. A todo esto ya sí, por fin tenemos un link para que se suscriban. Los que no se han suscrito los vamos a mandar al grupo. Entonces, incluir en tu vida la Torah, estudiar la Torah. Pero aquí la forma en que lo plantea, de Abdin Picudei Oraita, dice, los que practican las enseñanzas de la Torah, los que las practican. Ya no habla de los que la estudian y de los que dedican tiempo a estudiarla, sino de los que las ponen en práctica, lo que veníamos hablando antes, de la importancia de la acción. Y esto me recuerda a una máxima, ¿sí?, que más de una vez me la hizo mi maestro, me la dijo, porque a mí me gustaba muchísimo estudiar y era un poquito flojo para hacer, antes, hace muchos años, que él decía, recuerda lo que está escrito en la Mishnah. Lo hamidrasha ikara el amase. Traducido sería, no es el estudio lo primordial, sino la acción. ¿Sí? Y el Rav Chaim Frim lo explica diciendo, no nos está diciendo que estudiar no sea muy importante, lo que nos está diciendo es que el estudiar tiene que ser para la acción. O sea, ¿hay que estudiar? Sí, pero la intención del estudiar no debe ser solo saber o solo aprender, sino que tiene que ser practicar, llevarlo a cabo. Entonces, lo primero, ¿cierto? Dice, aquellos que practican las enseñanzas de la Torah, es decir, cada cosa que nosotros aprendemos cada semana en este estudio, o lo que uno lee en la Torah y dice, mira, aquí esto no hay que hacer, o esto hay que considerarlo, o esto es importante, y decide ponerlo por acción, no solo saberlo, porque esto es algo muy común, a mí me pasa muchas veces, que por ejemplo en las sesiones de coaching, o cuando llega una persona nueva y empieza a preguntar, no, sí, eso ya lo sé, no, sí, yo sé que debería tal y cual, no sé, yo sé que tal y cual cosa es mi punto débil, yo sé que tal y tal y tal es lo que tendría que hacer. Y ahí cuando uno le dan ganas de preguntarle, bueno, pero si ya sabes, ¿por qué no lo haces? Es que no sé, es que todavía no, es que hay que... No, aquí habla de practicar. ¿Sí? De hecho, el Rav Ginsburg dice que existen varios niveles del estudio de la Torah. ¿Sí? Explicando el Talmud. Él nos dice que está el nivel de la gente que cumple con las prácticas, con las acciones que la Torah nos enseña, solo porque sabe que hay una recompensa asociada. Y si bien parecer ser una motivación egoísta, no altruista, aún así está bien, conecta con la luz porque lo hace. Está el que lo hace para que no le pase algo malo, para no ser castigado, o sea, desde el temor. Y también estaría bien, pero en un nivel más bajo. Y luego habla de los niveles más altos. Uno dice es simplemente por el deseo de conectar con la sabiduría. Maravilloso, con apegarse al Creador, que es nuestro propósito, también. Y el otro es con el deseo de hacer y de enseñar, de hacer uno para enseñarle a los otros. Entonces aquí es donde tenemos que volver a hacernos la pregunta que nos hemos hecho en varias clases anteriores, que es, ¿estoy practicando las enseñanzas de la Torah que yo conozco? Obviamente uno no puede practicar todo lo que hay porque no sabemos todo. El tema es de lo que sé, lo que ya sé, de las meditaciones o de las bendiciones, o de tal acción, o de lo que comer, o de cómo actuar de tal o cual forma, ¿lo estoy practicando o no? Porque luego continúa y nos dice, ¿cierto? Los que practican la enseñanza de la Torah, perfecto, si me cuento entre ellos, maravilloso.
y que caminan en la senda correcta, dice, Beaslei beorach meishar, y luego agrega, bidjalá de marejon, con respeto por su Señor, ¿cierto? Entonces ahí están poniendo varias condiciones. La primera es que practique la enseñanza de la Torá, y esto es que caminan en la senda correcta, con respeto por su Señor. Por supuesto, sabemos que cada vez que se habla del término mar en arameo, ¿cierto? Que es el Señor, es simplemente una alusión a, a la manifestación de lo divino, ¿cierto? A Dios. Pero el término mar o marán, ¿sí? En arameo, es sinónimo del término hebreo Adón, ¿sí? Y del cual surge el nombre de todas las 10 dimensiones del árbol de la vida. El nombre de Malhut es Adonai. Adonai. Entonces, cuando el texto, esto lo habíamos explicado en una clase sobre el año pasado, cuando el texto hace alusión a su Señor, habla de Señor, se refiere a con respeto por la manifestación del Creador en este mundo, es decir, respeto por la naturaleza. Aquí incluye el respeto por la naturaleza. Si no sé, tenemos animales a nuestro cargo, tienen que comer, tienen que estar sanos. Tenemos plantitas a nuestro cargo, tienen que recibir sol, recibir agua. Vamos pasando por el parque, respetar a los animales, respetar a las plantas, etcétera. O sea, con respeto por Dios, pero en el aspecto perceptible, en la naturaleza. Pero lo interesante es que antes dice que caminan en la senda correcta. Y lo interesante es que la palabra meishar, ¿cierto? Que es, por decirlo, se podría entender como de la corrección, viene de la palabra yashar, que en hebreo significa recto, pero también está conectado con la palabra ashrei, que significa alegría. Entonces, caminar en la senda correcta significa ir por la vida con alegría. Entonces vamos a reinterpretar este primer párrafo que nos está explicando el Zohar a partir de la Kabbalah. Es aquellos que practican las enseñanzas de la Torah, está claro, o sea, lo que aprendo en mis clases de Kabbalah, lo que estudio, practicarlo. Y que caminan en la senda de la alegría, es decir, van por la vida con alegría. Y alguien podría preguntarme ahora, bueno, pero ¿cómo voy a ir por la vida con alegría si hay problemas, hay dificultades? ¿Cómo me voy a obligar a sentir la alegría? Los cabalistas nos dicen que hay distintos niveles de alegría. De hecho, en hebreo existen 7 palabras distintas para alegría. 7. Hay una, solo una, que es una alegría irracional y que surge del alma, que se llama Hedva, y que uno puede conectar con ella mediante, no sé, simplemente cerrar los ojos, conectarse con su interior, agradecer, y surge esta alegría. Pero existen otros niveles de alegría que tienen que ver con la emoción, pero la que refiere acá, que es la palabra hebrea Osher, que es donde viene el nombre Asher, que significa alegre, tiene que ver con la alegría que uno decide experimentar, con la alegría que es consecuencia de las decisiones que uno toma. Por eso está escrito, por ejemplo, en el Salmo 1, dice, Ashre Haish, Asher lo halach ba'atzat reshaim. Dice, feliz, contento, la persona que decidió no caminar el camino de los malos. O sea que la alegría, el camino correcto del que habla acá, del que nos va a decir qué es lo que ocurre con esa persona, el camino correcto de habla acá es el camino del que decide estar alegre frente a la vida, del que quiere tener esa actitud de alegría. Y esto, o sea, ¿de dónde surge esto de escojo ver el mundo como que todo es para bien? Porque si todo es para bien, siempre voy a estar alegre, voy a estar agradecido, voy a estar confiado, voy a estar contento. Y con respeto por su Señor. O sea, toma la decisión de vivir una vida de alegría, una vida de positiva, con enfoque positivo, y además respeta el mundo en el que vive. Sí, ya hemos explicado que el valor numérico de la palabra Elohim es 86, el mismo valor numérico que significa Dios, el mismo valor numérico de la palabra Hateva, que significa la naturaleza. ¿Sí? En una clase que di hace muchos años de Kabbalah y Ecología, me invitaron a un evento a darla, hablábamos de el creador
nos cuida desde el mundo cósmico, pero en el mundo físico nosotros cuidamos al Creador a través de respetar a la naturaleza. Y esto está conectado con la porción de esta semana. ¿Por qué? Porque esto incluye respetar los procesos cósmicos. Respetar, el día tal es tal cosa. Este día mejor no trabajar. Este día mejor dedicarlo a meditar y a relajarse. Este día es un día para estudiar. Este día no se come. Este día comemos y celebramos. Es decir, respetar el sistema y el orden cósmico implicado en nuestro mundo que nos rodea. Espero que se entienda. ¿Qué pasa con las personas que hacen esto? Siguen la enseñanza, deciden vivir una vida de positiva, de alegría, y respetan el sistema y los tiempos. Buenos defensores se sitúan sobre ellos, dice. Dice, Sanegirim de Kayamín, Aleju Leila. Dice, como unos ángeles muy power, muy poderosos, se ponen sobre ellos desde arriba. O sea, el que elige vivir una vida así, una vida práctica de acción altruista, de positiva y de alegría, y respetando los tiempos limitados por el sistema, activa en su campo energético lo que se llaman Sangirim de Kayamil, como unos grandes defensores, buenos defensores. De hecho, se podría traducir como potentes, unos defensores potentes sobre ellos, como está escrito. Y aquí dicta un texto, cita un texto del libro de Job, ¿sí? Y que dice, si hay un ángel sobre él, un interpretador, uno entre 1000, entonces él lo mira con gracia, el creador lo mira con gracia y declara, libérenlo de ir al pozo, he hallado un pago para mí. Entonces, ¿qué quiere decir acá? ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que las personas que llevan esta vida, sobre ellos se activa una protección especial, un ángel especial. Ya hemos explicado que un ángel no es un tipo con una ala que anda flotando por ahí, sino que es como un programa energético, una energía inteligente. Entonces, ¿qué dice acá? Es un defensor, o sea, no es un ángel cualquiera, no es un Ish o un Malach, que son ángeles de nivel bajo, sino es como un héroe en términos de energía. ¿Y qué hace? Defiende. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es lo que dice el texto de Job? Que cuando viene, ¿cierto? Si va a venir una prueba y el sistema nota, o sea, por ejemplo, va a haber un accidente o va a haber una enfermedad o el ego te hizo hacer un error y viene un juicio hacia ti, el sistema ve esta entidad, este programa que se activó por consecuencia de tu conducta alegre, positiva, altruista, entonces el sistema dice, no, libérenlo de ir al pozo, he hallado un pago para mí. Es decir, este tipo o esta tipa, este hombre, esta mujer, ¿cierto? Que practica las enseñanzas de la Torah altruistamente, que camina por una senda siempre alegre, siempre feliz, siempre buscando estar conectado, siempre positivo, y además respetando las leyes universales, las leyes del mundo, respetando el orden cósmico de los días, de los meses, de los años, ya pagó un precio a través de esas acciones, y ese precio ya lo recibí. Por lo tanto, lo que debería haber vivido esa persona de sufrir o dolor o qué sé yo, como consecuencia de su error, ya no lo va a doler porque ya lo pagó antes. Es como decir, ya pagué por anticipado todo aquello negativo que podría venir, ya lo pagué. ¿Y cómo se llama eso? Se llama Zehut. Esto lo hemos explicado otras veces, nunca está más recordarlo. Zehut. Zehut es lo que llamamos en castellano mérito. Cada práctica altruista que hacemos, cada acción de gratitud que hacemos, cada vez que tomamos en cuenta la enseñanza de la Torá, cuando damos una clase, cuando escuchamos una clase, cuando le damos un dinero a un pobre, cuando encendemos la vela del Shabbat, cuando comemos con una bendición, cuando hacemos lo correcto, la enseñanza de la Torá, es como que ganamos como un punto cósmico que se llama Sehut, mérito, ganamos un mérito. Y ese mérito, ¿cierto? Cuando hemos decidido llevar esta vida, es como el pago adelantado para cualquier imprevisto que pueda venir en contra nuestra, queda atrapado con esa energía y dice, no, libéralo de ir al pozo, que no la pase mal, porque ya pagó a través del bien. Por eso es que el Rambam, en su libro
Yad HaZaká, en la sección de Ilhot Shuvah, leyes del retorno, él dice, uno nunca puede saber, dice, uno nunca debe abstenerse de hacer una práctica altruista, o sea, de hacer una práctica de la Torah, porque no sabe, dice, por pequeña que sea, porque no sabe cuánta luz y cuánto bien hace esa acción que puede llegar a ser capaz de eliminar un montón de mal, un montón de oscuridad. ¿Cómo lo hace? A través de lo que explica aquí el Zohar. Al tener esta actitud de vida, porque fíjense que aquí ya no habla solo de estudiar y tomar el compromiso de estudiar, sino que tiene que ver con una actitud, con una forma de vivir, que es practicar la enseñanza de la Torah, caminar una vida positiva con alegría y respetar los tiempos y las leyes universales, tanto de las plantas, de los animales, del cosmos. Entonces se activa un ángel especial. Y este ángel nos protege diciendo, esta persona me creó, porque así es como lo dice el Zohar. Y esto lo explica muy, muy profundamente el Rav Berg en algunas clases, donde él dice, lo que hay que entender es que esta forma de vivir, ¿cierto? Cuando ya se va acumulando esta energía positiva, crea este ángel, ¿cierto? Crea estos ángeles, perdón, son varios, dice, estos Sanguirín de Cayamín, ¿cierto? Los crea, y cada acción altruista que sigue haciendo fortalece y alimenta este ángel, este programa, y este programa nos libera de todo mal, de todo peligro, de toda circunstancia negativa. Por lo tanto, establecemos, dice, ¿cierto? Establecemos, o sea, cuando el Zohar ocupa el término Beginkaj, que es el término que está aquí en la penúltima línea abajo, estas dos palabras que están acá, Beginkaj, es como decimos, esto queda como conclusión final, esto queda grabado para siempre. Dice, por lo tanto, establecemos, o sea, como que lo tallamos en piedra, ¿cierto? Y luego dice, Zaka'a Ihu Ma'an de Natir Pikudei Oraita. Por lo tanto, establecemos, dichosa es la persona que practica las enseñanzas de la Torah. Es decir, este bien, esta protección, esta gratitud, esta forma de vivir, esta alegría de vivir, esta sensación de plenitud, ¿sí? Que en arameo dice ahí, Zaka'a, que es como una vida plena, equilibrada, va a tener la persona que practica las enseñanzas de la Torah. Y con todo esto, entonces, para terminar, los voy a invitar a hacerse de nuevo la pregunta. De todo el tiempo que llevo aprendiendo, puede que lleve un mes, puede que lleve 2 meses, puede que lleve un año, puede que lleve años, cada semana estudiando el Zohar, aprendiendo nuevas herramientas, aprendiendo nuevos conceptos, como hoy día, aprendiendo a considerar esto, a considerar lo otro. ¿Cuánto de lo que sé lo estoy practicando? Lo primero. Segundo, ¿cuán alegre he decidido vivir mi vida? ¿He tomado la decisión de vivir una vida de alegría? Y no es tan difícil cuando uno mira su vida y dice, bueno, sea como sea, estoy aquí, no me falta, de hecho a veces me sobra, tengo gente que me quiere. Las cosas positivas, mirar las cosas positivas en la vida. Y decidimos decir, voy a tener una actitud positiva frente a la vida. Voy a tener una actitud de alegría, de gratitud. Segundo, ¿cuán capaz soy? ¿Cuánto he hecho? ¿Cuán alegre me permito vivir? O quizá alimento a mi otro lado, el quejarme de lo que no hay, reclamar lo que no llega, lo que no falta, lo que falta. Segundo. Y lo tercero, ¿cuánto he integrado y decidido aplicar en mi vida de las leyes de la naturaleza? ¿Estoy considerando el calendario? ¿Estoy considerando las festividades? ¿Estoy considerando mi relación con las plantas? ¿Estoy considerando mi relación con los alimentos? Hacerse esas 3 preguntas. Porque de esas 3 cosas, esos 3 aspectos de la conducta, depende que surja esta energía que nos proteja, que nos fortalezca, que nos cuide, que nos mantenga energéticamente saludables. Bueno, espero haberles enseñado cosas nuevas, ojalá. Espero haberlo llevado a reflexionar. Y les voy a invitar a cerrar sus ojos un momento para que hagamos una pequeña integración de lo que hemos estudiado.
Con los ojitos cerrados, inspiramos profundo. Fortalecemos el deseo de integrar en nuestra vida todo lo que hemos aprendido. En especial, la importancia de integrar en nuestra vida lo que ya sabemos en forma de prácticas, de comenzar a hacer, a practicar, a aplicar en nuestra vida lo que ya sabemos y lo que hemos ido aprendiendo. Es una inspiración muy profunda para integrar toda esta clase y todo este conocimiento. Y liberamos lentamente. Cuando me sienta cómodo, cómoda, voy a abrir mis ojos.